tiempo en que se efectuó el trabajo de campo. Sí, exactamente. La prueba piloto del cuestionario y el trabajo de campo se realizaron entre los días 9 y 16 de octubre de 2025. Oye, está fresca. Entre otras razones, esto es importante Está decirlo, fresca. corresponde al mes de octubre, que está corriendo aún, hoy es 22 de octubre, el trabajo de campo fue hecho entre el 9 y el 16 de octubre, y es importante decirlo porque a veces se hacen preguntas que coinciden con un tema. Yo me acuerdo que la vez anterior que preguntaron qué deporte usted favorece, entonces salió el fútbol de primero, ¿no? Y el béisbol de segundo. Pero cuando estaba el trabajo de campo, estaba la selección en una de estas discusiones del juego con fulano, con mengano, con perencejo, etc. Así que se hizo entre el 9 y el 16 de octubre. Y, bueno, como siempre, hay preguntas que van a ser constantes mientras hagamos este ejercicio y otras que van a entrar y van a salir. Y siempre se pregunta por el ánimo. ¿Cómo está el ánimo? Y ya está en comunicación con nosotros don Gustavo Méndez. Gustavo, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días acá en Panamá, buenos días allá en Caracas, Venezuela. Asumimos que allá todo está tranquilo cuando Gustavo está conectado con nosotros. Demasiado tranquilo todo. Bueno, eso no dicen otros, pero está bien. Está bien. Así es. Gustavo, entonces, del 9 al 16 de octubre, trabajo de campo, y la primera pregunta en términos generales, ¿usted piensa que aquí en la República de Panamá las cosas están yendo por buen camino o por mal camino? En esta oportunidad, Doxa nos entrega graficado esta pregunta, la pregunta y la respuesta, desde el 15 de marzo que ha ido pasando hasta el 25 de septiembre. Hasta septiembre. No, pero ¿por qué septiembre si la encuesta es de octubre, del 9 al 16 de octubre? Pero equivale a el campo, digamos, se recoge la opinión del mes de septiembre. Ok. Por mal camino, fíjense que por mal camino, en 15 de marzo del 24, era 88%. Por mal camino. Cuando estábamos en noviembre del 24, estaba por 54%, de 88 bajó a 54. Luego subió 2 puntos a 56 y se disparó a 79 y a 82 en abril y julio. Es decir, cuando estaba la crisis de Suntra y de los educadores en su apogeo, ¿no? Sí. Y en agosto y septiembre bajó a 77, de 82 bajó a 77. Mientras que los que dijeron que van por buen camino, en marzo estaba en 8% y en septiembre ahora está en 18%. Lentamente va subiendo, ¿no? Porque vimos que eso es lo que llegó a 14 puntos en abril, 13 puntos en julio, de los que piensan que va por buen camino, 13 puntos en julio, 16 en agosto y 18 en septiembre. Sí, este gráfico demuestra, digamos, que hay un crecimiento suave pero sostenido en cuanto al ánimo o a la visión que tiene la población con respecto a la situación de Panamá. Es muy lento, pero fíjate que, y lo que digo es que en las encuestas, cuando algo sube, no sube linealmente como está aquí, que nunca ha bajado, sino 14, 13, 16, 18, sino que muchas veces sacas 14 como está aquí, luego 13, de pronto 16. Hubiese sido normal que esta vez hubiese salido 14, pero va subiendo poco a poco. Lentamente, sí. Se nota una ánimo. subida. Ojo que estamos hablando del ánimo de los panameños. Correcto. Pensando en el futuro, ¿usted diría que dentro de un año aquí en Panamá las cosas estarán mejor, mucho mejor, peor o mucho peor? Aquí hay y nuevamente está el gráfico comparativo de marzo a septiembre.
Y hay un tema bien interesante el 15 de marzo con respecto a el 24 a enero de 2025, cuando se cruzan las líneas. Sí, y el punto, digamos, clave es abril. O sea, fíjate que en abril todo baja. Sí. En esta pregunta y en la restante, por la crisis que hubo pues en esa época. Pero de allí para acá ha ido subiendo de nuevo. Fíjate, este es el optimismo, digamos, es muy importante porque la gente cree que se va a arreglar las cosas y llega Esperanza. prácticamente al 50%, 45%. Esperanza, ¿no? La gente siempre va a tener esperanza. Correcto. En términos generales, ¿usted diría que la situación económica de usted y la de su familia actualmente está yendo por buen camino o mal camino? La mayoría opina que va por mal camino y ocurre también el fenómeno que lentamente los que piensan que va por buen camino comienza a aumentar desde julio, de 34 en agosto a 37, en septiembre a 39. Correcto. Cristi, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo quiero hablar sobre este slide y el que viene, es la situación económica en Panamá. Y quería entender un poquito más porque sí me ha llamado mucho la atención que si bien en general es negativa, sí parece que hay como una relación entre el optimismo y una mejora y una mejor percepción de la situación económica del país. Y es bastante, y es importante, ¿no? Y eso mismo también después lo refleja un poco con el tema del gobierno, que hace sentido, pero mi interés es ver a qué se debe eso, o sea, porque cuando uno ve los números en general, no es que ha mejorado tanto per se a como estábamos, pero ¿por qué la percepción, no? ¿O qué se puede entender con esa mejora de la percepción? ¿O es que estábamos muy mal y ahora se está balanceando? ¿O sí hay un mayor optimismo? Bueno, como tú dices, la encuesta es percepción, Ujú. fundamentalmente. La encuesta pudiese ser realidad, pero no necesariamente es realidad. O yo digo que hay dos realidades, la realidad de verdad y la realidad de la opinión pública. Nosotros la capacidad que tenemos es de observar la realidad de la opinión pública. Esto lo que te refleja es el sentimiento de que la gente siente que las cosas están mejorando o las cosas van a ¿O mejorar esperan que se No, mejore? espera un segundo. hasta ese punto. Ahora, de que vaya a suceder, no sé, pero lo interesante es que encuesta a encuesta ha ido subiendo esa percepción que se mejora el país. Hasta ahí podemos llegar porque esa es la realidad de la encuesta. No queremos especular mucho más allá porque eso es lo que nos dicen los números, ¿no? Bueno. Personas de la política panameña. Ahí que viene el huevenero. Ahí lo que me el otro. gusta, sabroso. Ahora esa es le la voy a misión. mencionar una lista de personas de la política panameña. Por cada una de ellas quisiera que me dijera si usted sabe quién es esa persona o no sabe y si le gusta o no le gusta esa persona. Aquí conocimiento, en materia de conocimiento ordenado de mayor a menor, pues aparece Ricardo Martinelli con 87 de conocimiento, Martín Torrijos 73, Rombana 70, Juan Diego Vázquez 70, Mayer Mirrachi, mira, lo que él quiere oír. Pero sí conoce a la Ajá, persona. Si lo Gonzalo conoce, Felipe. Ajá. si lo conoce. ¿Ustedes por qué insisten que yo soy el No, abanderado pero de Mayer tranquilo, Mirrachi? no pasa nada. ¿Por qué se altira? Balbina Herrera 59, ¿Qué pasa? Pedro Miguel González 38, Willy Bermúdez 38, Jorge Herrera 36, David Virsi 35, Richard Morales 28. Oye, me parece Pedro Miguel González como muy bajito, ¿no? Oh, sí, me sorprende. Y me sorprende ¿Quién, también perdón? Pedro Miguel. González. Y me sorprende Ajá, David sí. Virsi con 35. ¿Mm? Sí, me parece bastante. ¿Pero aspira o no aspira? Él abiertamente ha No dicho. sabemos, Pero y no le está preguntando a la gente si lo sabemos. conoce. No, fuera de la conoce. pregunta. O sea, acá en la A ver, no, a ver. Yo estoy viendo como que está por ahí dando vueltas. Las fuentes indican que el señor tiene una posible intención, pero hasta ahí, no más. No más. Ya, bueno. Mira, la interpretación que se le puede dar a este cuadro, si tú te das cuenta que hay como dos niveles de conocimiento de los políticos, hasta el 70% y luego el grupo que comienza con Balbina Herrera de 59 para abajo.
Bueno. O sea, técnicamente uno dice que a lo que una persona llega a tener un conocimiento en la población del 70%, eso ya uno lo estima como si fuese conocimiento pleno. O sea que ya de ahí en adelante la persona está rankeada pues completamente. Eh, bueno, para comentarle sobre a Gonzalo, Ujú. para mí lo nuevo de este cuadro es que Mirachi ya se ubica dentro de las personas más ranqueadas en la población, pues. Porque Conocidas. Conocidas. conocida, sí, Sí. pero es que si no te conocen no estás No ranqueado. está O sea, rankeado, claro. tú puedes ser lo que tú quieras, pero si no te conocen no existes, ¿ok? Que es lo que uno... Entonces, El asunto coge forma con la siguiente pregunta o el siguiente resultado, que es imagen positiva. Positiva. O sea, primero le preguntaron a los encuestados si lo conocen o si no lo conocen y luego si es positivo o negativo. Y allí, nuevamente, Ricardo Martinelli sale de primero con 58%, sí. seguido de Juan Diego Vázquez con 49%, Mayer Mirachi con 47%. Y luego viene un bajón, Martín Torrijos No. 24, Ricardo Lombana 23, Willy Bermúdez 11, Balvin Herrera 10, Jorge Herrera 9, David Birsi 7, Pedro Miguel González 5, Richard Morales 4. Aquí sí estamos hablando de la imagen Positivo. positiva. Sí. Positiva. Ujú. Después no digan, ¿no? Después la señora Cristi no diga. Nadie ha hecho más por esa campaña política que Gonzalo No se Lázaro. está. Dios Nadie ha mío. hecho más por esa candidatura que Gonzalo Lázaro. A ver, discúlpeme algo. Si yo le traigo a usted esta encuesta, Cristi, y usted es Señor. el alcalde de Panamá, ¿usted Ujú. qué va a decir? Ah, muchas gracias. Yo creo que obviamente ahí se está perfilando una posible candidatura. Ahora falta mucho tiempo, Sí, sí, pero claro. nadie ha incentivado más esa candidatura, ni ha incentivado al señor más a correr. Sí, pues. Porque yo soy realista y usted no lo quiere ver. No lo No, usted es vea. realista, eso es lo que usted quiere. Su No, subconsciente no lo quiere. no. Imagen negativa. Y nuevamente, ante la pregunta si lo conoce o no lo conoce, positiva, la vimos anteriormente, la negativa, ordenado de mayor a menor, Martín Torrijos en negativo con 48, Balvin Herrera 47, Ricardo Lombana 46, Pedro Miguel González 32, Ricardo Martinelli 28, Willy Bermúdez 27, David Birsi 27, Jorge Herrera 26, Richard Morales 24, Mayer Mirachi 22, Juan Diego Vázquez 20. O sea, aquí es al revés. Al revés. Aquí tú quieres estar de último, no de primero. Exactamente. Y de último está Juan Diego Vázquez. Oye, ahí está su amigo Meli, el señor Bermúdez. ¿Ya no es amigo? Sí. Ah. Súper pasa amigo. Ahora sí. O sea, si Gonzalo tiene derecho a tener su Amigo figura, político, sí. usted Sí, también. mejor Ese, amigo, pues. claro. No hay problema. Ahora Qué bárbaro. bueno, y aquí la siguiente gráfica es un balance entre lo negativo y lo positivo. Cuando restas, Sí. lo positivo y restas lo negativo, tienes un balance. Y ahí sale Martinelli de primero con 30. Cuando le restas lo positivo de lo negativo, Juan Diego Vázquez 29, Mayer Mirachi 25. Los tres salen en positivo. Los que siguen todos salen en negativo. No se ve ok. Sí, de verdad, esta es la resultante de la imagen. O sea, la resultante definitiva de la imagen. Sí, de los Porque positivos menos los negativos. dentro de los que te conocen, tienes imagen positiva, pero tienes imagen negativa. Entonces uno hace una muestra matemática y esta es, digamos, tu verdadera imagen resultante de lo positivo y lo negativo. Bueno, lo novedoso de la encuesta en esta oportunidad. ¿Ha oído hablar usted sobre la posibilidad de tener en Panamá una nueva constitución o no lo ha oído hablar? El 60% dice que no ha oído hablar del tema, de una nueva constitución. 39% dijo que sí. 39% dijo que sí. Bueno, sí, Edwin, un saludo al doctor Bernal. sí, claro, con el tema de la alfabetización constitucional. Si usted cree que actualmente Panamá sí necesita una nueva constitución o usted cree que no necesita una nueva constitución. Interesante. Sí necesita una nueva constitución Panamá
83%. Wow. No necesita una nueva constitución, 12%. 5% no sabe o no conoce. O no contesta. 83%, wow. Creen que Panamá debe tener una nueva constitución. Y luego le preguntan, ¿cuál cree usted que sería la mejor vía para alcanzar una nueva constitución? 70% opina que una nueva constitución que sustituya a la constitución actual. 19% una reforma parcial de la constitución actual y 11% no saben o no contestan. 70% quiere una nueva constitución Sí, exactamente. radicalmente. ¿Estaría usted interesado en participar a favor de lograr una nueva constitución? Ahí es el panameño. 57% estaría interesado en participar. 41% no estaría interesado en No. participar. Para mí eso es muy alto. Sí, demasiado. Y no sabe y no contesta 2%. ¿Quién cree usted que debe ser el responsable de redactar una nueva constitución? Se formó el huevenele. Ay, Dios mío. 36% dice que la Asamblea. La Asamblea Nacional. Sí, la Asamblea Nacional. Sí. Wow. 20% la Corte Suprema de Justicia. 17% una Asamblea Constituyente electa por los ciudadanos. 10% el Tribunal Electoral. 6% el órgano ejecutivo. 11% no sabe y no contesta. Pero observen ustedes aquí, Gustavo, que a pesar de que el 36% dice la Asamblea Nacional, 36% es bajo. Sí, bueno, porque hay muchos organismos nacionales, ¿no? Fíjate, yo quisiera darle un punto a lo de la Asamblea Nacional, porque tú has dicho mucho que, bueno, estamos en Panamá hay dos caras, o sea, dos puntos de vista de ver los problemas. Y fíjate que mucha gente critica a la Asamblea Nacional en todo momento, o sea, como decía Cristi, tú vas a la Asamblea y consigues algo, una crítica, pero sin embargo, hay como un sentimiento de la población de que la Asamblea Nacional también es importante para el país. O sea, que son como dos cosas en ese balance con respecto a la Asamblea, pues. Sin embargo, la Asamblea dobla en porcentaje de la opinión de los encuestados con respecto a una constituyente. Constituyente 17%, la Asamblea Nacional 36%. Ahora, yo lo digo más al tema de seguir un poquito más con el tema de la alfabetización, profe. Sí, claro. Sí, porque estos valores, mira, hay un 17 que habla, el 17%, Sí. que habla de una constituyente electa por los ciudadanos. Sí, sí, sí. Hay un 11% que no sabe y no respondió. Sí, es correcto. Sí, pero ese 36 que es bajo Bueno. para su, hay que seguir Sí. Por la eso, docencia. a mí me ha sonado interesante ese ejercicio que encabeza el doctor Miguel Antonio Bernal con lo de alfabetización. Al final tendrá que tomar una decisión, pero que la gente esté informada de qué es una constituyente, Le hago una de qué es un cambio constitucional. Una pregunta. ¿Usted cree que le dé tiempo al gobierno a hacer eso? No estoy seguro. Vamos a ver. ¿Sabía usted o no lo sabía que la Constitución actual tiene 53 años de vigencia? No lo sabía, 79%. 21% sí lo sabía. ¿Usted no le dio clases de medio Panamá? Eso Sobre que- constitución, ¿no? eso que- No, pero ahí es ¿Qué le donde pasó a viene él? lo del señor Bernal con el tema de la Alfabetización. alfabetización, porque eso es grave, ¿no? Es muy difícil tomar decisiones con ese nivel de desinformación, o sea, con ese nivel de desconocimiento. Vamos a ver el gobierno de Panamá. ¿Usted diría que Panamá actualmente necesita hacer cambios y poner orden o está bien como está? 92% opina que hacer barbaridad. cambios y poner orden. 6% que está bien como está. Pero ahí, Gustavo, cuando usted dice hacer cambios, se refiere a cambios de políticas, cambios de ministros. Cambio es cambio. ¿Pero cambio cómo? Cambio es cambio. No, pero cambio Pero que... ¿qué más explicación necesita la parada de cambio? En una encuesta, Gonzalo, tú no puedes entrar y que cambio No, de no, no, gabinete. no, yo lo- O sea, tú quieres cambios en el país. Claro, pero el cambio viene dado puede ser un cambio de actitud del gobierno, puede ser un cambio de percepción. Hacer cambios y poner orden fue la pregunta.
o está bien como está. Entonces, esto se refiere a cambios ministeriales, por ejemplo, de ministros. No necesariamente. No, Puede que sí, fíjate, puede que no. Le contesto, sí, Gonzalo. Mira, la pregunta es la pregunta, ¿no? Y no, uno no puede ir más allá de lo que está preguntando. O sea, si la gente quiere cambio, ahora cada quien tiene una Su propio, así información es. propia de lo que significa para ellos el cambio. Lo que se me ocurre es que la próxima vez vamos a preguntar cuál cree usted que son los cambios que hacen falta para informarnos. Sí. Ya noté esto aquí para seguir profundizando en el tema porque me parece interesante. O sea, el hecho de que el 90 y pico por ciento de la población te pide un cambio, pues por algo será y será múltiple y será múltiples temas diferentes. Bueno, eso se Entonces, eso comienza, vamos a preguntarlo en la próxima Sí, encuesta. y eso comienza en la siguiente pregunta. ¿Cuál tipo de gobierno preferiría usted? ¿Un gobierno que haga cambios y que ponga orden o un gobierno que no se meta con nadie y que deje las cosas igual como están? 93% piensa que gobiernos que haga cambio y que pongan orden. 5% que deje las cosas como están. Y también podemos preguntar, por ejemplo, para la próxima vez, si cree que el gobierno está poniendo orden o no. Y en dónde está poniendo orden. Porque Exactamente, cerrar Sí. la pregunta. Claro. ¿ves? Yo Ok. creo que sí hay alguna manera también para mí en que la gente, o sea, por lo menos a mí me daría o mucha curiosidad o me sale la pregunta, ¿qué exactamente es la definición de poner orden? Porque por ahí también yo siento que mi interpretación es que por ahí cabe una especie de elefante, ¿no? En algún lugar en particular, ¿dónde es donde la gente ve ese desorden? Porque a mí me queda, o sea, yo me quedo con la duda, pues. Sí. Sí. ¿Mm? Se Y puede ir todo más el mundo, específico, ¿no? Sí. Después puede claro, entrar a lo queremos ser específico. más específicos a ver qué da, pero cada quien tiene un concepto personal de lo que Exacto. es el orden. ¿Ok? Claro. Sí, más adelante hay una pregunta que tiene que ver con esto. El trabajo de José Raúl Mulino y los ministros. Esto es interesante. Aquí, vamos Ahí a ver. está, lo que le gusta a este otro también. Hmm. Respecto al trabajo de José Raúl Mulino, que José Raúl Mulino está haciendo actualmente como presidente de Panamá, se podría decir que es bueno, malo, muy malo. Y aquí se da nuevamente un fenómeno de lo más interesante. Muy bueno, muy bueno en enero de 2025, muy bueno o bueno era 61%. Correcto, sí. En abril cae a 29%. En julio cae a 21%. En agosto Sube 23. sube a 23%. Y en septiembre sube a 35%. Sin embargo, malo o muy malo, en enero del 25 era 28%. Y en abril del 25 se dispara a 63%. Malo o muy malo. Y en julio del 25 sube aún más a 76%. En agosto baja a 73% y en septiembre a 59%. Esto me parece Interesante. interesantísimo. Porque esa es la línea que califica malo o muy malo. En Es septiembre bueno cae o muy bueno. 59. A mí me parece que aquí hay varios fenómenos interesantes. Uno, yo creo que ahí está claro donde estuvieron las crisis del país. Sí. Segundo, que ha habido como un efecto reversa. La luna de miel fue muy corta. Usualmente esa luna de miel de los presidentes fue sumamente corta, la de José Raúl Mulino. Y me parece que va un poco ligada, ahora que vemos este pequeño repunte, todavía es bastante bajo, pero que tuviste un momento de crisis muy cerca a lo que tenía que ser tu usual luna de miel, pero sí hay una mejoría que tiene como una correlación, o la leería yo como una correlación con la percepción de la gente de la economía. Sí, pero no pierdas de vista, Cristi, la coyuntura de la crisis. No, claro, ahí está la crisis Está claramente reflejada el reflejada. cuerpo entero. Sí. Aquí está Sí. el tema seguro social, pues. Tema La seguro crisis Totalmente, social, ahí está. cómo terminó el tema del Suntrack, que bueno, Así todavía se es. mantiene, cómo terminó el tema de los educadores. Ahí hay varios elementos. Y luego
respecto al trabajo de los ministros del gobierno, Mm. que los ministros del gobierno están haciendo actualmente, se podría decir que es bueno, muy bueno, malo, muy malo. En enero del 25, el 50% dijo que malo o muy malo. Se disparó a 72% en julio, subió a 75% en agosto, bajó a 59% entre los malos y muy malos. Malo. Y por el lado de los buenos y muy buenos, 39 en enero, bajó a 23 en julio, bajó dramáticamente a 19 en agosto y sube a 35 en septiembre. Sí, la crisis en esta pregunta, en estas dos, está de cuerpo entero. ¿Ahí qué pasaría, profe? Ahí ya han logrado carburar los ministros, ya han logrado a esa altura arrancar. Porque se habla de la gestión, se habla del tema de su presupuesto y cómo la inversión del presupuesto en una serie de temas, sobre todo que había pasado la crisis. Sí, encima también el tema del presupuesto, el nivel de ejecución del presupuesto y demás. Era el cuestionamiento fuerte de los ministros. En términos generales, ¿usted cree que el presidente José Raúl Mulino? Edwin, Diga. déjame solamente decir una observación interesante de la anterior, fíjate, para comparar. Ya la población acepta, digamos, que se está haciendo un buen trabajo a partir con los ministros y con el presidente, como alrededor del 35%. Acuérdate que el presidente Mulino ganó con el 34%. O sea que ese número es significativo. ¿De acuerdo? O sea que ya 35, aunque por supuesto está por debajo de 59, pero ya tú estás, digamos, equiparando la situación como en el momento de las elecciones pasadas. Eso podría ser una lectura política que él está regresando por lo menos a A su base. capturar a Sí. su base, A su base. que había prácticamente perdido, ¿no? Sí. En términos generales, ¿usted cree que el presidente José Raúl Mulino está cumpliendo con las promesas? No está cumpliendo con las promesas. 80% dijo que no está cumpliendo, 17% dijo que sí está cumpliendo. Y también hay un comparativo de enero a septiembre con esta misma pregunta. En julio se disparó, no está cumpliendo 88 y está cumpliendo, bajó a 9, o sea, el punto más bajo hasta ahora. No está cumpliendo. Sí. Ahora le voy a mencionar algunas políticas que está realizando el gobierno nacional para cada una de ellas. Quisiera que me dijera si conoce o ha oído hablar de esa política. Si usted aprueba o desaprueba esa política. Bueno, aquí yo los invito a que vayan esto porque si no se nos hace tarde. Están todos esos temas que el gobierno está planteando: construcción de infraestructura, política de salud, tiendas de Lima, ¿cómo se llama esto? Ujú. Política agropecuaria. Sí, allí son muchas políticas, pero quisimos, bueno, porque son muchas las diferentes actividades que tiene el gobierno, pero allí quisimos, bueno, evaluar, ordenarlas de mayor a menor. Y tú te das cuenta que lo que es más infraestructura es lo que más aprecia la Más población. calificado, así Sí. es. Sí, es lo que te diría con eso, que son tres páginas y estoy de acuerdo contigo, o sea, es bastante, Mire, sobre Gonzalo, todo, la política de entrar al Mercosur, 22%. Hay que darle a conocer a la Que gente. darle a conocer Pero a la mire, gente. profe, la política de las Oye, pero tiendas de eso es Lima, más de lo que, 56. eso es más de lo que yo pensé. O sea, digamos, no, yo no lo tomo como poco, para algo que es tan alejado de la realidad como del día a día. 22% que la gente siquiera conozca de eso me parece bastante, un número más grande del que yo hubiese pensado. Hay que insistir, pero igual, Cristian. Yo ahí sí coincido con Gonzalo que entrar al Mercosur nos pone en otra dimensión como país, Grandes ligas. en muchísimos otros aspectos. Ayer pude conversar casualmente con el canciller Martínez Hacha y me hablaba de una serie de reuniones que vienen en fila sobre ese tema de Mercosur. Me parece, a ver, interesante no por la retórica ni la filosofía, interesante por el tema de traer inversiones y que generen empleo. Porque para mí se reduce a esto. Para otros es mucho más que eso. ¿Conoce usted o ha oído hablar sobre el proyecto hídrico de Río Indio? Aquí viene el otro WBNL. Mm. ¿Conoce usted o ha oído hablar sobre el proyecto hídrico de Río Indio o no lo conoce? Sí ha oído hablar 37%. No ha oído hablar 62%. Esa vaina a mí todavía me sigue sorprendiendo, pero bueno, eso es lo que responde la gente. Ahora, rescato el hecho que en julio 25%
dijo que se ha oído hablar, y en septiembre subió a 37% que se han oído hablar, subió 12 puntos. Mientras que no ha oído hablar en julio era 74% y en septiembre 62%. O sea, subió, sí ha oído hablar, bajó, no ha oído hablar, pero sigue siendo muy alto el uno del otro. ¿Qué tan de También se acuerdo? puede ver, Ajá, diga, también Gustavo. se puede ver de que la subida es bastante fuerte, o sea, de Sí. 25 a 37 es significativa, profundamente, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo estaría usted con el proyecto hídrico de Río Indio? ¿Algo de acuerdo, muy de acuerdo, poco o nada de acuerdo? Aquí el asunto se pone... Esta gráfica está interesantísima con el tema de Río Indio. Ah, ¿Por Sí. Gustavo, qué? una pregunta. Sí, ¿Este Cristian. solamente es gente que conoce el proyecto o gente que se le mencionó por primera vez? No, que ya conocen el Que ya proyecto. conoce. Que Sí, han la oído, primera, que han oído si hablar. lo conoce o no. Y esta que dice solo a los que sí conocen el proyecto. Ok, exacto. De los que dicen haber conocido el proyecto, de 43 y que están de acuerdo, subió a 61. Y de los que están en contra, de 53 bajó a 33. De los que han oído hablar del proyecto. Ojo, de los que han oído Sí. hablar del proyecto. Pues dices, de acuerdo. Y nada de acuerdo. Sí. Es información fehaciente, profe. Ahí está, bueno, les decía más temprano, ¿no? El proyecto, en el caso de la CP, está trabajando in situ, directamente en los pueblos donde se desarrolla el proyecto. Solo a los que conocen o han oído hablar del proyecto de Río Indio se les preguntó, ¿cuánto apoyaría usted el proyecto de Río Indio? 45% dijo está dispuesto a apoyarlo, 51% poco o nada. Este también está muy interesante y muy revelador esta gráfica. Fíjate que las dos bajadas grandes de Río Indio en julio, que coincide con la crítica que se hizo por la parte de Monseñor o no sé, del párroco de la zona El obispo, sí. de El Río obispo. Indio, sí, Sí, del sí. obispo, sí. A todos los encuestados. Esta fue a todos los encuestados. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que el Canal de Panamá administre el abastecimiento del agua de Panamá? 61% dijo que está de acuerdo, 34% está en desacuerdo. Aquí aumentó con respecto a julio. En julio fue 52% de acuerdo, aumentó a 61%. Y bajó de 44 a 34 los que dicen en desacuerdo. La mina y el contrato minero. Ajá, viene Otro el lío. huevenele. Ajá. ¿Usted cree que en Panamá, al igual que en otros países, sea posible que la minería de cobre pueda operar protegiendo el medio ambiente o cree que no es posible? Si es posible, 39%. No es posible, 58%. Sí, la mayoría sigue opinando que no hay equilibrio entre explotación minera y protección del medio ambiente. Sin embargo, de los que dijeron no es posible, en julio estaba en 67 y en septiembre ha bajado a 58. Interesante ese punto. Mientras que en julio los que dicen que sí es posible era 31% y en septiembre subió a 39%. Sí, aquí también pudiera interpretarse que hay como una crítica más bien a Panamá o a la administración panameña, que saben que las cosas allá no se hacen correctamente todo el tiempo. Sí. Un poco, me imagino, o sea, cuando hubo el referéndum sobre el canal, sobre la ampliación, hubo gente que no estaba de acuerdo y era porque pensaba que los panameños no tenían esa capacidad de manejar. Así es. ¿Usted Pudiera estaría, ser también aquí está eso. ¿Usted estaría a favor o en contra de abrir la mina de cobre en forma ordenada? A favor 43%, en contra 54%. Aquí igual la gráfica hace desde noviembre hasta septiembre. Desde noviembre de 2024, cuando se ha hecho esta pregunta, hasta septiembre. Y aquí está muy interesante esta gráfica con respecto al tema. En noviembre de 2024, en contra de abrir la mina, había 54.
En abril subió a 66. En julio bajó a 59. Y en septiembre bajó a 54. Mientras que los que están a favor en noviembre del 2024 era 41%, bajó a 31% en abril, subió a 39% en julio y subió a 43% en septiembre. Es decir, la mayoría sigue estando en contra, pero viene disminuyendo la mayoría y viene subiendo el a favor. La mayoría sigue estando en contra de abrir la mina, 54%, pero los a favor ha subido a 43%. Muy interesante este punto. Por eso se requiere el debate nacional, justamente por eso. A mí lo que me deja con el tema de la mina, que es una pregunta que yo me vengo haciendo desde la época de Nito Cortizo, es qué tanto está ligada el tema de la mina, ¿no? Más que como un debate nacional, como un tema de gobierno, pro gobierno, antigobierno, porque es algo que yo no siento que, a pesar de que con Río Indio, yo sí creo que hay una diferencia entre el debate nacional. Yo siento que con la mina nosotros todavía enfocamos el tema minero en función del gobierno, ¿no? Yo creo igual. O sea, una parte de todos estos que opinan vinculan Sí, el lo tema casan. de cuánto le gusta o no le gusta el gobierno. El gobierno, exactamente. Yo creo Sí, igual. hay algo de eso. Solo a los que están en contra de abrir la mina se les hizo esta pregunta. Ahora, si usted supiera que si se cierra definitivamente la mina de cobre, el país dejaría de recibir anualmente 4.000 millones de dólares y se perderían 40.000 empleos debido a esto. ¿Usted estaría a favor o en contra de abrir la mina de cobre? O sea, Y- fíjate, esta pregunta va ligada con la anterior. Es solo el que dijo que estaba en contra de la mina, se le repregunta poniéndole estos argumentos, que son los principales argumentos de la minera y de la opinión pública para la mina. Entonces, estos números son de los que no, o sea que de los que no quieren que abran la mina, que están en contra que la mina, 15% se cambian a que sí están a favor de que abran la mina, ¿ve? En base a los argumentos que se le plantean en la pregunta. de julio, 10% subió a 15%. Y los en Sí, contra, de 87, bajó a 83. eso se mantienen en contra, exacto. Sí. Gráficos compuestos por los resultados de las dos preguntas en la que sigue. Y ahí vamos a encontrar que al final, pues, 51% en contra de abrir la mina, ¿no? Y No, a favor. 48%, A favor. perdón, 51% a favor, 48% en contra. Sí, los números están muy pequeños, pues. Bueno, fíjate, esta pregunta es la composición de las dos anteriores. Es la suma de los que están a favor en la pregunta primera, más los que se pasan de los que están en contra a los que están a favor en la segunda pregunta. Esa es la suma y sería 51 a favor. Y luego, exactamente igual, los que estaban en contra, se quedan los que ya están en contra y quedarían en 48%. ¿Qué tan de acuerdo estaría usted con que el presidente José Raúl Mulino apruebe abrir la mina de una manera ordenada, responsable y cumpliendo con todas las normas ambientales? 54% poco o nada de acuerdo, 42% muy o algo de acuerdo. Y aquí nuevamente viene cayendo el negativo. Estaba en 59 en abril, bajó a 56 y bajó a 54, 2 puntos. El 42 se mantiene de julio a septiembre, de los que están a favor y en contra. Sí. ¿Cuán de acuerdo estaría usted con los recursos, con con los recursos que aporte la mina de cobre se cree un fondo económico para la construcción de obras y desarrollar programas sociales? Esta discusión sí está apretadísima, ¿no? mitad y mitad 50% prácticamente. poco o nada de acuerdo, 46% muy o algo de acuerdo. En Mitad y julio estaba 50-49 y ahora está 50-46. Bajó 3 Sí, pero puntos. no varió mucho. Sí.
Si usted considera que el presidente José Raúl Mulino debería negociar con la empresa Cobre Panamá para llegar a un buen acuerdo para Panamá, muy o algo de acuerdo, 49%. Poco o nada de acuerdo, 46%. Aquí también la gráfica muestra ascensos y caídas, ¿no? Sí. Con este tema de que se negocie con Cobre Panamá. Igualmente, fíjate que en julio los números tanto de Río Indio como lo de la mina caen y ya ahora comienzan a subir. Que era el momento de la crisis, La ¿no? Era el crisis, momento que sí. estábamos todavía con las escuelas paradas y Sí, todo lo demás. No, la crisis fue para esta fue la declaración de la iglesia con respecto a Río Indio, que fue en julio, más o menos en Pero esa igual, época. en julio todavía estaba la crisis. Todavía Estaba- Negativa. Sí, To- todavía estaba el eco de la crisis. ¿Usted considera Sí. que el nuevo contrato que se acuerde entre el órgano ejecutivo y la empresa Cobre Panamá debería ser obligatorio que lo apruebe la Asamblea Nacional o que no debería ser obligatorio que lo apruebe la Asamblea Nacional? 50% dice que debería ser obligatorio, 45% no debería ser obligatorio. Eso es lo que Interesante. te digo, que las personas le dan cierta autoridad, vamos a decir, a la Asamblea, pues como un organismo nacional, aunque por otro lado, el organismo nacional más criticado es la Es Asamblea. correcto. Ujú. Si dependiera de usted, ¿qué haría con el tema de la mina de Cobre Panamá? ¿Reabriría con transparencia y beneficios al pueblo? ¿La mantendría cerrada? Esta gráfica está muy descriptiva también. En agosto, el 31% dijo que reabriría con transparencia y beneficios al pueblo. En septiembre, de 31 pasó a 45% de reabrirla con transparencia y beneficios al pueblo. Sin embargo, la mantendría cerrada 65% en agosto, 51% en septiembre. Sigue siendo mayoría, Sí. pero viene disminuyendo, según Sí. las respuestas de los encuestados. Y ya vienen las preguntas varias. ¿Cuál es su estilo de música favorita? Miren, otra 28%, salsa 18%, bachata 17%, reggaetón 9%. ¿A dónde tú estás, Melissa? Reggaetón. Reggaetón, obvio. 9%. Romántica balada 6%. Esto me sorprende porque ya casi que esto no existe. Música cristiana Había 6%. cristiana, 6%. Barack, sí. Merengue 3%. Rock 3%. Ahí está el señor Gonzalo. Y usted está en bolero. 3%. Bolero 2%. Porque No marcas, el bolero no existe ya. ¿Usted te gusta el bolero? No jazz tampoco. Ya Qué tampoco. increíble. Otra, Eso, 28%. ayer me dijeron que no, que alguien que le gustaba el jazz y no lo preguntamos, ¿no? Sí, yo también. a mí me Otra, pero encanta. está el 28%. A lo mejor está dentro de otras, no sé, la respuesta. Sí. 7 ninguna. No puedes minimizar el jazz a esa categoría de otra. Claro. Mira, salsa, salsero de acero. Salsa 17. Claro. No, 18, perdón. pero usted, ¿qué tiene de malo que a mí me gusta el bolero? Yo no he dicho nada al contrario. O sea, el que no ha bailado bolero no ha vivido. Yo le dije bolero, usted está dentro de ese segmento, pero nada más el 2%. El que no ha bolero. bailado bolero no ha vivido. ¿Y qué? Ah, Eso es así, eso se lo firmo. El que no ha ¿usted bailó bailado- bolero, Melissa? No. No sabe ni lo que es. Reggaetón. ¿Usted bailó bolero? No, pero lo escucho. No, no hago esa historia, ni lo escuche. Que no ha bailado bolero no ha vivido, no sabe lo que es vivir. Pero mira, música cristiana tiene un 6%. Está Él bien, bailaba me gusta. bolero cuando vivíamos en blanco y negro. Ah, Y en a colores también. Oiga, Héctor Lavoe, Feliciano, toda esa gente cantó bolero, ya había color. Sí, es verdad. ¿Usted está conforme o no está conforme con el desempeño de la SELE, de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá? Wow. 73% se está de acuerdo, está conforme, 21% no está conforme. ¿Usted cree que Panamá es un país rico o que es un país pobre? Ahí está la autoestima. 88% dice que es rico, Pero es que es un país rico, profe, sino que es mal 9% distribuido. pobre. La desigualdad, ese es el tema. ¿Usted Porque cree que rico. Panamá es un país organizado o que es un país desorganizado? Ajo, ahí torce la puerca al rabo. 77% desorganizado, 21% organizado. ¿Usted cree que en Panamá hay entre las personas discriminación social o cree que no hay discriminación social? Esto sí me sorprende, ¿ah? 88%. Sí, bárbaro, altísimo. Sí hay discriminación Claro que social, hay. 11%. Social. Sí, claro. Yo no digo que no hay, digo que me sorprende que el 88%. Es la cantidad 80. Así es altísimo. ¿Usted cree que Panamá sí tiene un buen futuro o que no tiene un buen futuro?
Eso es lo natural, 82% positivo. sí tiene un buen futuro, 16% no tiene un buen futuro. Usted ayer estaba preguntado por derecho de admisión. Ahí está la pregunta. Ahí Trump está. y los chinos. Viene el amigo de Gonzalo. Ahí están. El presidente Trump dijo que el canal de Panamá está siendo manejado por personal de la República de China. ¿Usted cree que los chinos sí están manejando el canal? ¿No están manejando el canal? Qué barbaridad esta vaina. 27% dicen que sí están manejando el canal. Subió de 20 a 27. Y bajó de que los que piensan que no están manejando el canal los chinos de 75 a 67. Sí, Está ahí yo pegando la creo que mentira. fue información, ¿no? Sí, señor. Está pegando la mentira. 27% de la gente en Panamá cree que los chinos De manejan el 20 canal. a 27 subió. O sea, está pegando la Uy. mentira al señor. Está pegando. ¿Quién de estos tres prefiere usted que maneje el canal? Estados Unidos, China, la autoridad del canal. La autoridad del canal, 72%, pero bajó, fíjese, de 80 bajó a 72. El gobierno de los Estados Unidos, de Sube. 16 subió a 19. Y China, de 2 subió a 5. O sea, China Sí, no está en el no la radar. preguntamos anteriormente. Ok. No, yo estoy atónito con ese resultado, ¿no? Preocupante que 27% ha subido además. En relación con la política panameña, podría decirse que usted se considera que es Cada PRD partido político, Por parte. esas por son partido. las tres últimas encuestas, julio, agosto y septiembre. La mayoría sigue pensando que son independientes puros. Pero bajó de 57 a 42 independientes puros. Sí. Los mejores Y calificados subió, son PRD y RM, ¿no? Sí, que tal vez, bueno, PRD por las elecciones, me imagino que hay un trabajo interno que no se ve públicamente, pero deben estar en una campaña interna intensa. Y el RM, no sé qué actividad de ellos internamente también tienen, No, ¿no? son vistos como partido de gobierno. También, sí. Y dentro de su independencia política, ¿con cuál partido se identificaría usted? 83% dice pues, independiente puro. Movimientos Sociales de Izquierda, 0%. Vamos, 1%. Moca, 1%. RM, 5%. Alianza, 0%. CD, 2%. Panameñista, 1%. Molinena, 0%. Partido Popular, 1%. PRD, 4%. ¿Ve? Nuevamente, PRD y RM son los que se disputan ahí. Pero ahí también es interesante que yo creo que Vamos debe revisar su política de decirse que son independientes, porque los independientes no se identifican con ellos. En política se habla normalmente de izquierda y de derecha. Ahora quisiera que me dijera en cuáles de estas posiciones se ubica usted. 46% se ubica en la derecha, 26% en el centro, 11% en la izquierda, 17% no sabe o no contesta. La derechización de Panamá es una realidad, ¿no? Señor, totalmente. Pero es una realidad. Eso iba a decir, que el que no estaba seguro en la respuesta, no sabía, no contestaba, se definió hacia la derecha. O sea que puede ser que el indeciso, porque a la gente le cuesta definirse también, autodefinirse ideológicamente, el que no está definido tiende más a ser de derecha que de otro lado. Sí, eso es así. Yo le digo, profesor, que nos estamos acabando nosotros, que somos de centro, ¿no? Estamos Sí, señor, desapareciendo. estamos desapareciendo. Los tibios. Hay que irse para Bolivia. Porque tan solo el 26% Sí. se ubica en el centro. Bueno, y ahí está la crítica a los partidos, porque háblenme de las diferencias ideológicas entre un partido y el otro. Yo no las encuentro. Políticos electorales sí las encuentro, pero diferencias ideológicas no las encuentro. Pero bueno. Estas son las gráficas. Usted puede entrar a... arcamediaendirecto.com y va a Por poder favor. encontrar. ¿Me puede decir, don Gustavo, la muestra? Qué barbaridad. Aquí tengo un oyente 1200. ¿Ok? fúrico. ¿Por qué? La muestra nuestra son 1200 entrevistas a nivel nacional. Ujú. Nosotros no hacemos encuestas ni en Bocas del Toro, ni en Darién, ni en las comarcas. Nosotros hacemos más o sea, eso pues. Esa es la distribución de población y la de geografía.
Ahí está. Respuesta para el oyente. ¿Y por hater. qué está eufórico? No, y que Dios mío, que esas encuestas. Y culpa Pero ¿cuál tenemos es el nosotros que los tema? panameños piensen así. Pero ¿y cuál es lo que... ¿Qué es lo que le disgusta al señor? Si la gente eso es lo que piensa. Usted agarre la encuesta, léala, evalúela y saque usted sus propias conclusiones de por qué el panameño piensa de una u otra manera. Eso es todo lo que tiene que hacer, sin disgustarse. Lamentablemente no se puede publicar el fondo, Gonzalo, Eicar y Melissa y Cristi, de todo esto, porque la encuesta te da la posibilidad de decirte por edad, por clase social, Sí. por área urbana o por área rural. Ujú. Hasta allá la encuesta, pero ya publicar eso sería monstruosamente grande. Aunque interesante ver esa Por parte supuesto también. que sí. Por Sí, lo supuesto. pudiéramos poner en la página, pero esos son cuadros gráficos interminables, ¿no? O sea, eso es propio para quien los pueda interpretar, lo sepa interpretar. Pero alguien que no tiene la experiencia, Sí. es difícil, ¿no? Eh, Me quedo con varias cosas. Número uno, atónito con el tema del Canal de Panamá. Atónito con la creencia de la gente sobre quién maneja el Canal de Panamá y quién debería manejar el Canal de Panamá. Número uno. Número dos, Mira, perdón, señor. Gonzalo, yo creo que también ahí está el problema de los puertos, que la gente también sabe que hay dos puertos que son de los chinos, uno están, porque eso es la discusión también que a mí me han dado, pues, ¿ves? Gustavo, pero a puede ver, ser que a tengan ver. esa imagen. Sí, entiendo lo de los puertos, pero, a ver, somos un país con un canal centenario. O sea, entendería uno que el panameño, el ciudadano de este país, puede diferenciar el canal de Panamá de los puertos. Creería uno. Al parecer la cosa no es así. No es así. Pero sí llama la atención que hay gente que crea en esa narrativa. Llama mucho la atención. Eso Sí. por un lado. Por el otro lado, el tema de la mina y cómo los números van subiendo en cuanto a la apertura de la misma. Todavía por debajo de quienes opinan que no hay que abrirla. El tema, yo no, fíjese que yo insisto en esta dualidad que tiene el panameño per se. O sea, ¿cómo es posible que una antítesis sea tan visible, Gustavo? Tan visible y tan aplaudida. Y cuando hablo de la antítesis es de la figura de Juan Diego Vázquez y Ricardo Martinelli. Son agua y aceite. Y los dos son los mejores valorados en una encuesta. O sea, no tiene nada que ver la ética, podemos hablar de ética, de moral, de principios, de formas. Ricardo Martinelli que Juan Diego Vázquez y viceversa, y los dos están liderando. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere el panameño? ¿Quiere ser el Martinelli o quiere ser el Juan Diego Vázquez? Me llama mucho la atención eso. Sí, no es fácil responderte, pero yo creo que cada uno de los dos tienen diferentes motivos para estar, digamos, liderizando la opinión pública positiva de Panamá. Por supuesto, Martinelli sigue pesando en él su gestión de gobierno, que mucha gente considera, pues, en materia de infraestructura, etcétera, que ha sido la mejor que ha habido, pues, en Panamá, en esa área. Tiene todos sus defectos, pero fíjate que la gente lo que recuerda es la bonanza de su gobierno. Y luego Juan Diego Vázquez, me parece a mí que él cuando salió a la luz pública salió con un tema diferente a todo el mundo. Su tema principal fue un poco la corrupción, pero además la persona ordenada, seria, que cumple su palabra, y eso caló. Y la gente lo recuerda. Claro, ¿Ok? pero de igual forma, incluso puede ser cantinflesco, porque el panameño se queja de la corrupción. Está entre los grandes problemas y los graves problemas que el panameño señala cuando se hacen encuestas, precisamente. Pero Ricardo Martinelli ha estado involucrado en casos de corrupción y está allí como figura positiva, ¿no? O mejor valorada. Y Juan Diego Vázquez se ha vendido por todo lo contrario, por ser una persona que lucha contra la corrupción, contra el No, hay dos tradicionalismo. extremos. Hay dos Exactamente. extremos. Pero
Eso es lo que yo no entiendo. Yo, en lo particular, no estoy diciendo que la encuesta esté mal, sino el panameño es así. Uno habla con el panameño, yo quiero ser como Martinelli. Ve. Así es. Bueno, Y ¿qué te puedo ahora, decir? Juan Diego Vázquez se está perfilando un poco más de oposición. Cada vez que interviene, pues es siempre contra el gobierno, y entonces de pronto eso, ahorita, él está, digamos, como tratando de capturar la situación de Panamá, pues, que es una Panamá mayoritariamente de Ahora, oposición. si lo quieres ver desde el punto de vista político electoral, que no es el caso porque las elecciones están distantes, ninguno de los dos que está de primero en positivos puede ser presidente, candidato puede ser en el candidato. 2029. Esas cosas que ocurren en Panamá. Pero el tercero sí. El tercero, oye, pero no se desespere, No, pero estoy calme. diciendo. Oye, ¿Cómo? qué ¡Uy, entusiasmo. Dios mío! No, pero es que hay que Póngale la banda decirlo. presidencial No ya, por es favor. pero no es eso. Póngale la banda presidencial. Qué barbaridad. Y se va de asesor, pues, No. punto, se acabó. Se va, sí, ya está. Yo no soy Eh, asesor. Eso es conflicto de interés. Señor. Mira una pregunta Eso interesante de un no- oyente. Dice, ¿cómo Juan Diego Vázquez marca tan alto y vamos tan bajo? Eso, no No sé para ustedes. Exactamente, interesante. Para mí sí tiene una explicación. Interesante la observación Pregunta la persona que es oyente, ¿cómo Juan Diego Vázquez marca tan alto y vamos tan bajo? Esa es muy buena pregunta. Así es. Porque vamos no define si va a ser un partido o no. Porque vamos, evidentemente, no, mezcla la agenda legislativa con una posible agenda nacional desde el punto de vista de oferta electoral de Vamos. Entonces, ahí hay una confusión y la gente ellos no definen y el encuestado, digo yo, estoy haciendo mi propio análisis, tampoco los define. Juan Diego Vázquez sí, porque es una figura que marcó su propio espacio, individualmente. Pero Juan Diego Vázquez representa un partido político. Por supuesto que no. Eso es clave. Yo creo que Juan Diego Vázquez, a vista de la opinión pública, no es el líder de Vamos. No lo está liderizando. Y fíjate, la comparación es Martinelli. Martinelli, la gente sí percibe que es el líder de RM. Porque es un partido, además. Un Sí, partido pero formalmente constituido. creo que hay una separación entre Vamos y Juan Diego Vázquez. Otro oyente me escribe acá, el 25 de septiembre se transmitió el show del Premio Juventud 2025. Dicho evento fue capitalizado por Mayer. Explicación de su crecimiento, pregunta. Varios días antes y después del 25 de septiembre, dicho evento tuvo alta cobertura mediática. Es verdad. Y sigue todavía. Y ahora él más que anunció, Y embebido que de todo eso, que sí. iba a traer Grammy, ¿qué? Mi Billboard. Universo y No, Billboard. Billboard, Ah, los Billboard, Latin eso. Billboard. El Latin hombre es Grammy. promotor de Pero, evento, así que ya. no, y traiga todo. lo hemos dicho acá, el señor se vende más de lo que hace. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las grandes obras que ha hecho la alcaldía de Panamá durante este primer año de gestión? Y uno creo que ni las puede contar con las manos. Pero la forma en cómo él se vende es lo que tiene conectado. Sobre todo, Gustavo, yo sí quisiera saber esto a futuro, ¿no? El tema de los jóvenes. ¿Se pudiese hacer una encuesta segmentada únicamente en qué piensa el joven? Que es quien tal vez va a definir la elección en 4 años. Sí, no, es lo que decía Edwin, nosotros analizamos la población, las 1.200 entrevistas, y las clasificamos tanto por edad como por sexo, como por región. Entonces yo te puedo decir, el joven de menor de 30 años, cómo piensa con respecto a todas las preguntas de la encuesta. Y ahí hay un tema, Gonzalo, que sí, pareciera, ¿no? Pareciera que puede que los jóvenes definieran una elección, pero después de lo que yo vi, claro, son realidades distintas y legislaciones distintas. De lo que vi en Ecuador, cuando ganó el actual presidente Noboa, donde los mayores de 60 y no sé cuántos años, el voto en Ecuador es obligatorio, y de los 60 y no sé cuántos años adelante no es obligatorio. Y pareciera que en Ecuador ese segmento de gente que no era obligatorio votar fue la que definió Sí. el resultado. Porque si esa gente no hubiera salido en bloque a votar, tal vez, según los analistas en Ecuador,
el resultado que estaban dando las encuestas hubiera sido el otro, Era otro. el de la señora que era candidata. Bueno, esa también, es la realidad ecuatoriana. No sé hasta dónde en Panamá sea 100%ista, ¿no? No, y además, si hay algo, Gustavo, que sería muy bueno, y esto, amén de que se puede hacer, si es que se puede hacer. Varias encuestas están mostrando en los Estados Unidos y en Europa esa derechización, pero sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes se están yendo mucho a la derecha. Hay un crecimiento notable y notorio dentro de un segmento de menos de 30, en donde sí están a favor de políticas muy cercanas a la de Donald Trump, a las de Meloni, a las de Orban. Y sería bueno e interesante saber si esa derechización que se está viendo en Panamá con lo que estamos observando en la encuesta está ligada también a los jóvenes. ¿Por qué lo digo? Porque hay una cantidad importante de contenido multimedia que se está viendo o que se está publicando en redes sociales que precisamente va a eso, a la derechización. Bueno, sí. yo puedo analizarte tanto lo de Mayer, que tú preguntaste, como lo de la derecha o la ideología por edades. O sea, cómo está pensando las edades, las diferentes edades en esos dos aspectos, en estos dos puntos. Te los envío y después Por podemos favor. publicarla en la página. Por favor. Bueno, Ok. por ahí va el Manda, asunto. envíame tu correo. ¿Cómo no? Mire, Sí, porque es curioso eso que analiza Gonzalo sobre la juventud panameña, ¿no? Porque usualmente el joven, muy joven, en una etapa de su vida se identifica más con los planteamientos de la izquierda. Después va en ese proceso de maduración, algunos, no todos, y se mueve más hacia el centro y después algunos hasta se Es terminan cierto. moviendo a la derecha. Pero hay una etapa de la vida donde el joven es más rebelde. Usted lo ve en la universidad. Sí, es así. Me ha tocado verlo en la universidad. Eso es un termómetro. Claro, pero Entran a la universidad y quedan metidos en esos grupos. claro, Después, hay se una- gradúan. la rebeldía del joven en la década del 60, 70, 50 era muy, muy cercana a la izquierda, precisamente, por las grandes dictaduras de derecha que había en ese momento. Lo que estamos viendo hoy es que hay un debate en donde los extremos, digamos, están apareciendo, en donde las redes sociales están jugando un papel, digamos, simbólico, cuando digo simbólico, importante, y en donde digamos, ese discurso de derecha proliberal, pues es el que está marcando, al menos hoy en día, en la región. O sea, lo de Javier Milei, lo del señor Bukele en El Salvador, lo de Noboa, lo que pueda pasar en Colombia, que se está viendo con figuras como Abelardo de la Espriella o Vicky Dávila, y lo que está pasando en Europa, ¿no? En donde cada vez son más las personas jóvenes que rechazan el tema migratorio o el manejo que se le había dado hasta hace algunos años atrás, etcétera, etcétera. Sí. sí. Con respecto a eso, hay una frase vieja en la política que dice: joven que cuando joven no sea de izquierda, no tiene corazón. Pero si esa misma persona crece y llega adulto y sigue siendo de izquierda, no tiene razón. Hay ese y hay otros más afines. Sí. Eso, a ver, también depende de la coyuntura, ¿no?, que vive cada país en sus respectivos momentos y los planteamientos que hacen cada uno de estos movimientos. Pero bueno, 8:17 minutos. Don Gustavo Méndez, muchas gracias. Muy Bueno, amable. gracias y buenos días a todos. Que esté bien. Y Gracias. mientras nos estemos comunicando, sabemos que todo está tranquilo, Sí, por lo sí. menos en materia de telecomunicaciones. Está tranquilo hasta que deja de estar tranquilo. Eso es correcto. Gracias, Gustavo. Nos comunicamos. Gracias, buenos días a todos. 8:17 minutos.